Hola a todos y bienvenidos una vez más a Retro House, la casa donde el retro nunca muere. La historia de cada persona con los videojuegos es bastante distinta una de otra, ya que las circunstancias y el momento en el que podemos jugar ciertos juegos nos pudo haber marcado de por vida. Podríamos incluso haber jugado las mismas cosas, pero el impacto que este pudo haber tenido es completamente distinto. El juego que les traigo hoy probablemente es uno que ustedes también conozcan, conocido en Japón como Ninja-kun Majou no Bouken, y en estos lados, bueno, gracias a la piratería, como Ninja. Normalmente venían los cartuchos multijuegos como este, bueno, había muchas formas de cartucho multijuego pirata. ¿Qué tal si nos adentramos un poco y vemos cómo ha tratado el tiempo a este juego? Vemos sus distintas versiones y lo analizamos un poco más a fondo, ya que tiene una historia bastante fascinante. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en esta aventura que tiene bastante que ofrecer. Ninja-kun Majou no Bouken fue publicado por la legendaria empresa UPL, que desgraciadamente ya no existe debido a la quiebra que tuvo al inicio de los 90s. Fue desarrollado por un joven llamado Ryuichi Nishizawa, un joven programador que se encargó del concepto de juego, del desarrollo, así como el diseño. Como dato curioso, es importante mencionar que el creador de este juego es una de las mentes maestras detrás de la legendaria saga Wonder Boy. Este talentoso joven estaba inspirado en juegos como Mappy y Pac-Man, los cuales le gustaban mucho por lo vivos que se sentían los personajes, los colores que podía sentir y la música de gran calidad. Algo que no le gustaba de esos juegos era que cada vez que uno tocaba a un enemigo moría de forma instantánea. Él quería crear un juego donde uno podía interactuar con los enemigos, chocar con ellos, para poder crear nuevas estrategias de combate. Basado en este concepto, se adentró poco a poco en el desarrollo de Ninja-kun. Sin darse cuenta, crearía uno de los clásicos de culto más populares de toda la historia en Japón. La historia de Ninja-kun no tiene mucha forma ni tampoco mucha importancia. Simplemente manejamos a Ninja-kun, que debe liberar un castillo de una serie de monstruos que lo han invadido. Curiosamente, la traducción de Ninja-kun, el nombre del personaje, es como ninjita o el pequeño ninja o así. Estoy seguro que cualquier apodo que usted le haya dado en su infancia es bastante preciso a la traducción del nombre del personaje. Así que puede sentirse orgulloso por eso, supongo. En fin, contamos con un botón de salto y uno de ataque. Podemos atacar a los enemigos con shurikens, los cuales tienen una física bastante curiosa para la época. Podemos chocar nuestros disparos con los personajes enemigos, pero parte de lo interesante del juego es que podemos chocar con ellos, empujarlos, podemos pisotearlos para poder aturdirlos. Esto sirve bastante ya que estos tienen una inteligencia artificial bastante avanzada. Combatir de frente es una idea bastante mala. Hay que jugar realmente como un ninja de manera furtiva, estar brincando constantemente y evadiendo los disparos de estos. Cada fase tiene una serie de enemigos que van cambiando y van evolucionando. Al menos en esta versión de arcade, el punto final antes de que el juego se convierta como en un remix de los niveles es básicamente el momento en el que nos enfrentamos a una serie de clones de sombra de uno de los enemigos. Por desgracia, desconozco el dato de quién habrá sido el compositor de este juego, y bueno, no encuentro registros de esto por ningún lado. Es bastante lamentable ya que me parece que el soundtrack es de bastante calidad, más si tomamos en cuenta la época. Y el gameplay la verdad está muy depurado. Este juego al día de hoy se siente bastante fresco. Uno puede tomarlo, en segundos lo aprende y se divierte bastante. Contamos con la habilidad de poder bajar entre pisos y de subir a estos con un brinco doble o hacer brincos cortos que nos permiten no subir de piso, sino evadir ciertos obstáculos o simplemente brincar hacia los enemigos. Podemos rebotar contra las paredes, podemos recolectar una serie de rollos que nos van dando puntos. Podemos también incluso recolectar unas esferas mágicas que nos abren la puerta a un bonus que, bueno, también tiene su propia música y todo. Es bastante entretenido y muy común para la época. Contamos con una serie de secretos que podemos utilizar a nuestro favor para acumular más puntos. Por ejemplo, si pasamos el nivel con un shuriken por enemigo sin fallar un solo disparo, nos da un bono de puntos. Otro truco bastante interesante es que cada vez que matamos los enemigos, estos caen hasta el fondo de la pantalla. Si somos suficientemente ágiles, podremos caer y atraparlos en el aire con otro shuriken
para desintegrarlos y ganar un bono de puntos. Esta jugada es más difícil de lo que parece, pero con un poquito de práctica se logra dominar bastante. La gracia del juego es ponernos a manejar este personaje tan dinámico contra una serie de enemigos que son realmente variados y tienen comportamientos muy llamativos, así como animaciones muy vivas que los hacen sentirse como personajes de caricatura. Esto para mí es una de las partes más importantes del juego, ya que cada enemigo tiene un cierto carisma, así como estrategias y comportamientos bastante diferentes del otro, que harán que los personajes brillen con luz propia y que el jugador tenga que, fundirse de los sesos tratando de encontrar estrategias para sobrevivir, porque la dificultad es bastante alta, ya que al final de cuentas es un juego de Arcadia en toda la definición de la palabra. Su reto, no sé, lo hace bastante encantador, y la cantidad de enemigos que a veces nos tira el nivel, las jugadas que podemos hacer, las combinaciones, es uno de esos juegos que lo lleva a uno a situaciones tensas, pero tensas de la manera sana y divertida. Y tuvo un relativo éxito en Japón, que lo hizo una propiedad bastante atractiva para varias empresas. En este caso, Jaleco llegó a tocar la puerta de UPL. Por curioso que parezca, en esa época UPL no tenía ningún interés en desarrollar una versión casera de este juego, ya que las Arcadias eran las dominantes y bien, el mercado de las consolas era un asunto un poquito verde todavía. Así que no tuvieron muchas dudas en ceder la licencia para publicar el juego en consolas a Jaleco. En este caso, Jaleco subcontrató a la empresa Tose, que es una empresa bastante conocida, ¿verdad?, de desarrollo fantasma, quienes llevaron a cabo el desarrollo de este juego. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es que este es uno de sus primeros desarrollos, y hay que también recordar que esos son los primeros años del Famicom. En este tiempo tal vez los desarrolladores no sabían todas las cosas sobre la consola, y honestamente se nota bastante. Así que entremos en esta versión porque aquí las cosas se ponen un poquito más escabrosas. El gameplay puede ser un baldazo de agua fría para alguna gente. Si usted jugó primero la versión de Arcadia y brinca a la versión de Famicom, va a toparse con un gameplay más pausado, un poquito más trabado, y eso, puede no agradarle mucho. Así que tenga eso en cuenta. Pero si usted, al igual que yo, jugó este juego desde antes, probablemente no va a notar mucha diferencia en ese lado. Así que es un asunto bastante divisivo, ¿verdad? Por fortuna esta versión cuenta con los bonus, cuenta con las mismas dinámicas que la versión arcade, aunque las fases de bonus se echa de menos un poquito más de variedad como pasaba en el arcade, y poder utilizar algunos trucos que al parecer se quedaron solo ahí. Es una representación fiel dentro de las limitantes técnicas, pero sí hay que reconocer que el ritmo del juego se siente un poco dispar. El sonido es un asunto algo escabroso con la versión de Famicom, ya que trata de emular la versión arcade lo mejor posible, pero la inexperiencia de Tose se nota acá, ya que las melodías son demasiado agudas, bastante simples, y no aprovechan todos los canales de sonido de la NES. Esto desgraciadamente se refleja en canciones muy agudas que probablemente torturaron a más de un papá en aquellos tiempos. Y yo que personalmente disfruto bastante del juego y las melodías me gustan, tengo que reconocer que no puedo pasar mucho rato jugando antes de que ya mis oídos me empiecen a sangrar. Es que de verdad suena como un árbol de Navidad. Y los que no lo han escuchado, aquí está la prueba. Y eso es una lástima porque la canción del Game Over refleja lo que pudo haber sido todo el soundtrack si hubieran invertido un poco más de tiempo en esto. En el apartado gráfico podemos notar cómo este juego es una representación bastante fiel de la Arcadia, especialmente si se toma en cuenta la época, pero hay que también quitarse un poco la venda de la nostalgia y ver las cosas como son, porque el juego cuenta con contrastes muy agresivos y parpadeos que se me hacen algo peligrosos, ya que si una persona padece epilepsia fotosensible, es muy probable que este juego lo pueda afectar. Y también refleja un poco la inexperiencia de los desarrolladores, porque tal vez en ese tiempo no se tenían estos estándares. Entonces, de ese lado uno comprendería que por qué hay tantos cambios agresivos de color y parpadeos. Pero como he dicho, es una representación muy fiel, y de las versiones caseras sigo pensando que es la mejor de todas en los gráficos.
los personajes se ven bien, los escenarios se ven bastante bien, los interludios, bueno, se adaptaron un poco a las limitaciones, obviamente no pudieron utilizar los mismos efectos que en Arcadia, pero ahí al menos puedo decir que la sombra del castillo donde hacen transición de nivel quedó bastante bien, entonces tengan cuidado con esos colorillos locos porque los van a dejar como los Simpsons. Es obvio que un cartucho tiene más limitantes que una placa de Arcadia. Debido a esto se tuvo que recortar la cantidad de enemigos y bueno, 3 de estos no están en esta versión y es una pena porque una de las cosas más interesantes del juego es ver el comportamiento de cada uno de estos enemigos y encontrar la estrategia para derrotarlos. Se entiende porque, bueno, por la época había que estar recortando lo mayor posible y hacerlo caber en un cartucho de 40 KB. Se me hace importante mencionar la versión para la MSX, ya que se acerca mucho a la Arcadia en cuanto a gameplay. Se siente igual de fluido el control, la música es mejor que la de Famicom, es menos abrasiva, es más placentera, y aunque es un poco, tiene unos tiempos medio atravesados. Aunque los gráficos sí son más feos que la versión de NES, también por limitantes técnicas. Entonces tenemos peores gráficos, pero un gameplay un poquito más fluido. Entonces, bueno, tomen en cuenta eso. Es una versión, si ustedes son fan de la MSX y no hayan jugado este port, puede ser bastante interesante para ustedes. Una vez que este juego vio la luz en 1985, se convirtió en un éxito inmediato y en uno de los éxitos más grandes que Jaleco tuvo en su historia. Esto al final moldearía la carrera de la empresa y esta, tratando de buscar un poco más de beneficios, logró conseguir, bajo la bendición de UPL, crear una franquicia alternativa que se llamaba Ninja Yayamaru-kun. Básicamente Yayamaru es el hermano menor de Ninja-kun, a pesar de que se ven iguales, aunque tiene una serie de juegos paralelos que bueno, veremos más adelante en otros episodios. Nada más quiero que sepan que esta cosa rompió el techo en Japón. En América Latina, en Rusia y otras regiones en las que proliferaba la piratería de juegos de NES, era bastante común ver este juego en los cartuchos multijuegos y bueno, realmente no sé, se metió como un caballo de Troya en nuestras casas y sus sonidos estridentes y sus gráficos brillosos, epilépticos, al final acabaron cautivándonos a todos y al día de hoy es una de las razones quizá por las que muchas personas estemos fascinadas con los ninjas, con la cultura japonesa. Esta puede haber sido una puerta de entrada inconsciente para muchas personas, ya que es una representación muy inocente, muy sencilla de un elemento cultural de ese país que realmente ofrece mucho en ese aspecto. A pesar de la proliferación de los juegos de Ninja Yayamaru, Ninja-kun como tal sí tendría una secuela, conocido como Ninja-kun Ashura no Shou. Este salió para Arcadias y también para Famicom. En un episodio futuro vamos a verlo a profundidad, así que estén atentos. En los años más tempranos de las Arcadias, juegos como Mappy, Dig Dug, Mario Bros, Donkey Kong, Galaga tuvieron como una serie de elementos que los hicieron destacar de los demás. Este juego por fortuna es uno de esos. Se va de cabeza en el folclore japonés y nos ofrece una de las primeras experiencias ninja de toda la historia. Así que este juego es bastante pionero en muchos conceptos y al mismo tiempo llama mucho la atención porque su gameplay sigue bastante fresco, sus gráficos son muy buenos, las animaciones de los personajes se sienten bastante dinámicas, el control es bueno, la música es buena. Es un juego de puntuación, es cierto, pero bueno, era el estilo que había en esos años, entonces se entiende. Yo recomiendo ampliamente la versión Arcadia porque se sigue sintiendo fresca, en mi opinión. Es una experiencia de juego muy disfrutable. Si usted se la perdió por alguna razón o nunca lo había jugado o no conoce nada de esta franquicia, yo sí recomiendo esa versión bastante porque es muy buena, es muy... no sé, tiene un no sé qué que encanta. Por otro lado, la versión de Famicom me cuesta más recomendarla. Casi no la recomendaría a menos de que usted sea un nostálgico como yo que creció con este juego y de verdad sabe que va a jugar esto. Es difícil porque sí hay elementos que no han envejecido muy grácilmente de esta versión. Tenga eso en cuenta, no compre juegos para acumularlos en un estante. Cómprelos porque sabe que los va a jugar y que no va a decir, ay, ya no es tan bueno como yo recordaba. ¿Qué opinan de Ninja-kun? Cuéntenme en los comentarios. ¿Crecieron con este juego? ¿Son fans del personaje? Yo al menos soy rete fan, me encantan. Así que
preparados que bueno, se viene una maratón de reseñas de esta saga y de la Ninja Yayamaru, así que si no quieren perdérsela pueden suscribirse al canal y también a nuestra página de Facebook donde hacemos streaming los miércoles y los sábados. Y yo sin más que decir me despido porque voy a jugar este juego místico.